Doctor Suet, ¿cómo está? Buenas Hola. tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Omar? Siempre voy a destacar lo mismo. La onda que tiene Suet es impresionante. La verdad que no entiendo cómo no estás agotado de aguantar tanta gente. Es mi parte histriónica de Sí, todo este asunto, y seguramente. bueno, es una parte halagadora también. Te has hecho una persona popular. Recordemos que el doctor Suet integra el equipo de infectólogos que asesora el presidente de la Nación y que obviamente ustedes siguen recomendando que la cuarentena siga. Sí, bueno, no podemos recomendar otra cosa en vista a los buenos resultados que estamos teniendo. Estamos después de un mes del primer caso, digamos, de la primera cuarentena, perdón, y realmente no. Cada día, y esto es muy, muy diferente a otros países, así que ¿qué otra cosa podemos recomendar? Está bien, pero lo que digo es, ustedes son médicos y también tienen una carrera humanista. ¿La gente va a resistir interminablemente una cuarentena? Bueno, eso es parte de todo lo que se está discutiendo en este momento y parte de todas las flexibilizaciones que se empezaron a implementar. El tema es que siempre estas flexibilizaciones van a tener un riesgo alto de transmisión y entonces vamos a tener que seguir mirando día a día y si aumentan los casos vamos a tener que seguir insistiendo en la necesidad de bajar un poco la circulación. Lo que está diciendo, doctor, me parece interesante porque de alguna manera alienta, entusiasma a la gente saber que estamos haciendo las cosas bien. ¿Me podés dar los números que señalan que estamos haciendo las cosas bien? Porque lo que vemos todos los Bueno, días es un nivel de infecciones relativamente bajo, las muertes siguen ocurriendo, pero digo, ¿podríamos estar peor o la verdad que el número que tenemos es bueno? nosotros tenemos un muy buen número y digamos si no hubiéramos hecho cuarentena estaríamos hoy con más de 100.000 casos y eso en términos absolutos significa aproximadamente unas 2.000 muertes. Afortunadamente la cantidad de fallecidos es 140 y tenemos muy por debajo, digamos, de esas proyecciones, muy comparado, por ejemplo, con Brasil, que tuvo los casos en la época más o menos cercana que nosotros, o Perú, que tuvo unos días antes, tenemos mucho menos casos, y eso solamente porque se impidió la transmisión. Obviamente que esto nos dio el tiempo para la preparación, para las camas de terapia, para aprender a manejar a los pacientes, pero no es que nuestra cantidad de muertos bajos sea porque realmente los manejamos tan bien o tenemos recursos tan sofisticados como en Alemania que permitimos, digamos, que podemos posibilitar grandes resultados desde el punto de vista de terapia. Es simplemente porque tenemos pocos infectados y al tener pocos infectados, pocas complicaciones y pocas muertes. Ahora, digo, el tema de los test, famosos test que todos los días la gente reclama, en el nivel de test que tenemos, creo que se está aumentando de a poquito. Aún con el aumento de los test que se están haciendo, seguimos con una curva achatada. Sí, se ha triplicado la tasa de la cantidad de pruebas en las últimas semanas. Tenemos más de 140 laboratorios, más de 30.000 pruebas hechas y eso significa que si no ha aumentado la cantidad de casos es porque realmente en las provincias, en el interior, las cosas se han hecho muy, muy bien. Hay pequeños focos de transmisión, sobre todo en Capital y en la provincia de Buenos Aires, y algunos focos asociados a personal de salud, pero por suerte no hay grandes, digamos, la tasa de transmisión comunitaria es limitada. Son muy pocos los casos, digamos, que están apareciendo cada día por contagio sin contacto con gente del exterior. Y eso es muy bueno y ha sido también incluso resaltado en diarios internacionales. Ayer leía una entrevista de un diario americano, se llama The Nation, Sí. donde realmente hace una apuesta, un balance de lo importante que ha sido, porque acá se acompañó de un montón de medidas para la gente. O sea, no te pueden echar, te tienen que pagar el sueldo. Sí. No es lo que está pasando en Chile, por ejemplo, sí, donde el gobierno autorizó al despido a las empresas que no puedan pagar sus sueldos, ¿no? Entonces también hay que, de alguna manera, reconocer que todos están haciendo un esfuerzo, ¿no? Y tratar de hacerlo al máximo posible porque esto va a redundar en muchas menos muertes en general para todos.
Está como popularizándose el uso de determinados tratamientos que no sé si están probados o no, aparte de la hidroxicloroquinina y algunos de esos, qué sé yo, no sé, se está usando un remestivir, algo por el estilo, y todo el mundo inventa nuevos tratamientos. ¿Hay algo que uno pueda decir, esto se está experimentando y funciona? No, esa es la parte medio vacía del vaso. Sí. Tenemos 5 o 6 tratamientos diferentes que estamos ensayando en diferentes personas, esperando identificar a ver si realmente alguno de ellos es mejor que otro. Sí. Pero los estudios que van saliendo o que se van generando realmente muestran que el impacto es bastante limitado, y si bien al comienzo se habló mucho de la hidroxicloroquina con la citromicina, los estudios posteriores demostraron que no era tan efectiva como parecía. Remdesivir, solamente hay un estudio en monos comparado con placebo y un estudio sin comparador, sin control, así que no podemos saber si realmente a ciencia cierta es muy potente o si aliviana un poco los síntomas o se acorta un poco el periodo de internación. Así que seguimos haciendo estos estudios. En Argentina estamos haciendo varios estudios en el Trial Solidarity, que es una investigación muy grande con la Organización Mundial de la Salud. Hay otros estudios con colchicina, hay otros estudios con algunos antiparasitarios, y ojalá que dentro de pocas semanas empecemos a ver esos resultados. Pero todavía no se ensayan humanos. Sí, estamos haciendo, porque lo que hemos hecho para acelerar las cosas en este tiempo ha sido elegir esas drogas que ya están aprobadas para uso humano para otra enfermedad, y probar y ver si tienen respuesta en el laboratorio, y de las que tienen respuesta, que son el lopinavir, la hidroxicloroquina, el interferón, la ivermectina, la nitazoxanida, a esas empezar a utilizarlas en humanos, porque ya sabemos en humanos lo que produce en términos de toxicidad. Y entonces ahora estamos esperando los resultados de algunos de estos estudios de eficacia, ¿no? Entonces esto va a ser más rápido que la vacuna. La vacuna es muchísimo más lenta porque como nunca se probó en humanos, tiene todavía que pasar todas esas fases de investigación que requieren los organismos regulatorios. Sí, ayer o antes de ayer se hizo una conferencia en Oxford, un científico detallando que ellos ya empezaron a hacer pruebas aparentemente en humanos de la vacuna y que estaría lista en septiembre. No sé si tenés información. Yo vi el reportaje al científico me pareció que el tipo era serio, pero bueno, pero todavía lo que dice es que hay todavía que pasar pruebas, por eso quería saber si tenés información sobre eso. Están trabajando. Sí, tenemos información, es una persona muy seria, una universidad muy respetable, vienen trabajando hace bastante en vacunas. Hay otras 3 vacunas también que ya se empezaron a probar en humanos, pero quizá el mensaje del investigador, ojalá que tengamos suerte y que sea optimista como su mensaje, porque en septiembre posiblemente tengamos algún resultado para producir una vacuna, si fuera que no aparece ningún problema durante este trayecto. Si alguno de los pacientes vacunados llegara a presentar alguna toxicidad que digamos, por más pequeña que sea, que no esté descripta, vamos a tener que ser mucho más precavidos y quizás no vamos a poder aprobarla en septiembre, vamos a tener que seguir esperando y hacer pruebas en más personas, ¿no? Entonces por eso en el escenario ideal, quizás en septiembre haya la posibilidad de tener esa vacuna, que se va a poder producir 1 millón de dosis, pero eso no va a alcanzar ni siquiera para Inglaterra. Así que vamos a tener que tener claro que nos va a servir el año que viene, ¿no? Tenés que tener 3.000 millones de dosis más o menos, digo, para que tenga un valor de bloqueo del virus. El otro día hablé con un hospital de Israel, el Hadassah, que es un hospital muy importante de Jerusalén, y ellos están trabajando con una droga que que se utiliza para en Japón lo utilizan para la pancreatitis, ¿sí? No me preguntes cómo, esa droga llega a Alemania y la empezaron a probar para el coronavirus, en laboratorio, en laboratorio. No sé por qué se les ocurrió que esa droga. Y que aparentemente funcionaba. Y ahora en el hospital ese de Israel, en el Hadassah, la están probando sobre personas. Ya tienen un protocolo que están armando sobre eso. ¿Vos tenés conocimiento de eso? Me llamó la atención porque no sé a qué droga te referirás con respecto a la pancreatitis. No recuerdo, no sé cuál podrá ser la droga.
Sí, a ver, Si recordar el nombre te digo, pero hay, no, hay varios medicamentos que se están utilizando, sí. algunos son antiinflamatorios muy importantes. Es uno El que tiene nombre japonés, por eso no me acuerdo mucho cómo era, y que es para la pancreatitis. No sé si es, digo, no sé si lo que hace es desinflamar el páncreas, no sé cuál es la función que cumple. Lo cierto es que en Alemania lo probaron en laboratorio y los israelíes lo están probando en humanos. Mira, hay muchos medicamentos que en laboratorio han tenido eficacia. Entonces, por ejemplo, los antibióticos, que también se usan en la pancreatitis, no sé si será eso, hay algunos que pueden tener efecto, como la teicoplanina, directamente contra el virus y se está probando a ver si tiene un efecto también a nivel de humanos. Hay otros como el antiinflamatorio para enfermedades autoinmunes, como el tocilizumab, que el coronavirus tiene como dos fases. Las primeras 2 semanas que uno tiene fiebre, ahí es lo que hay que intentar matar es el virus. Sí. Pero después de las 2 primeras semanas empieza a haber muchísima inflamación y los pulmones se llenan de agua y es una respuesta exagerada del organismo contra intentando eliminar las partículas virales que quedaron, que ya no son activas, no hay replicación viral. Y ahí se están utilizando algunas drogas como tocilizumab o baricitinib, que son algunos inhibidores de la inflamación, ¿no? Entonces, quizá algunas de estas drogas son las que te han comentado. Hay 450 estudios de investigación con diferentes drogas y diferentes dosis, así que tenemos que esperar un poquito de todos estos estudios, qué es lo que va saliendo para empezar a identificar el mejor tratamiento. Pero la mejor vacuna hoy es el aislamiento, porque no hay otra cosa. Acá me mandan un mensaje un médico que se llama Narsoplimab. La droga esa que se utiliza para la pancreatitis. Narsoplimab, no estaba enterado, lo vamos a revisar. Sí, Narsoplimab, algo por el estilo. Pero digo, a ver, lo usan en Japón para la pancreatitis. Y lo usaron en Alemania, no sé por qué apareció en Alemania, lo empezaron a usar para el coronavirus. Pero bueno, está en ensayo, obviamente. ¿Existe, doctor, un organismo más lábil que otro para el tema de pescarse el contagio? Digo, a ver, ¿el virus puede elegir qué organismo se mete o no? ¿O es no, en general todos somos susceptibles de infectarnos. Sí. El tema es que hay gente que se va a complicar más que otras. Los niños se infectan, pero casi no tienen síntomas, entonces muchos de estos niños ni siquiera le hacemos los análisis, no le hemos hecho los diagnósticos, porque a veces ni siquiera tienen fiebre, y se están haciendo ahora estudios de prevalencia para ver cuántos de los niños en otros países se infectaron o no se infectaron. Pero las personas grandes van a tener más fiebre y neumonía y más complicaciones. Pero el niño contagia, aunque no tenga síntomas. Sí, todos los infectados contagian, incluso los asintomáticos contagian menos, pero contagian. Sí. O sea, tiene menos carga viral. Exactamente. Menos síntomas, menos carga viral, menos duración de los síntomas, menos duración de la carga viral. O sea, es un virus democrático, no elige dónde se mete en todos lados. ¿Y por qué hay más muertos hombres que mujeres? Bueno, eso todavía se está intentando entender un poquito. Aparentemente no hay una causa biológica, porque inicialmente se empezó a pensar si había estrógenos que protegieran a las mujeres de esto, que la respuesta inmune sea diferente o no, y aparentemente no hay una causa biológica, pero se sigue estudiando esto, y es más una causa social. Los hombres fuman más, los hombres tienden a tener más enfisema, más complicaciones. Estamos más destruidos. Peor. Sí, nos controlamos menos, nos cuidamos menos. Sobre todo los hombres que viven solos, digamos, que no tienen una mujer que los cuide, se cuidan menos también, es cierto. Sí, puede ser. Bueno, decir que estamos en una charla vía Skype, si no te cuento un chisme sobre eso. El tema de si los hombres se cuidan más que las mujeres o se cuidan menos. En los campos de concentración, vos sabés que se estudió que los hombres tenían 1000 enfermedades, pero lo que no tenían era úlcera. Fue un estudio que se hizo en un instituto muy importante de Ámsterdam que se dedica a la gastroenterología. Y descubrieron que, digamos, durante la época de la guerra, en los campos de concentración, los hombres no tenían úlcera. Y empezaron a indagar las razones, porque digo, comían un mendrugo, no había alimentación, comían una papa, qué sé yo. Pensaron que era la alimentación, sometieron a la gente a ese régimen de comida. Es un laboratorio muy importante de Ámsterdam. Y bueno, no había manera de detectar por qué en los campos de concentración los hombres no se agarraban úlceras. ¿Sabés qué conclusión llegaron?
A ver. Porque estaban separados los hombres de las mujeres. Bueno, eso todo depende de cómo se miren las cosas, ¿no? En Irán dicen que el cáncer de esófago es muy frecuente porque se tiende a tomar el té muy caliente. Permanentemente los hombres toman té muy caliente y las mujeres no tienen cáncer de esófago porque tienen que esperar que el hombre tome el té primero y después recién ellas pueden tomar, entonces no lo toman tan caliente. Entonces siempre depende de cómo se mire. Evidentemente el patriarcado nos afecta de diferente manera. Sí. Acá mis compañeros quieren preguntar, ¿qué quieren saber? Sí, quería preguntarle, doctor, en un primer momento se pensaba que los asmáticos tenían un muy mal final con el coronavirus. Hoy, digamos, los asmáticos, ¿no es una sentencia en el caso de que, digamos, sufran este virus? No, en ningún caso es una sentencia porque incluso las personas muy grandes, mayores de 80, con problemas pulmonares, el 80% de esas personas van a sobrevivir. Entonces no hay una sentencia, no es que sí o sí se van a morir. El tema de los asmáticos, aquellos asmáticos que tienen mucho daño estructural, porque toda la vida han sido asmáticos, no se han cuidado bien, tienen una capacidad pulmonar restringida, tienen fibrosis pulmonar o algunos que tengan daño estructural en el pulmón, sí que pueden ser factores de riesgo. Entonces, si ha habido asmáticos que han tenido varias internaciones, que tienen que tomar sí o sí corticoides inhalatorios para no tener asma permanentemente, esas personas tienen que tener licencia cuando se levante la cuarentena porque no deberían trabajar hasta que no haya circulación viral. Pero con un asma, digamos, muy intenso, con un grado de asma importante. ¿Qué quería Sí, preguntar, un asma María? leve, simple, y en personas jóvenes no debería ser un caso de preocupación. ¿Qué quería preguntar, María? No, doctor, le quería preguntar si nos seguimos portando bien, entre comillas. ¿Puede pasar que nunca llegue el pico? Sí, podría pasar si tuviéramos, por ejemplo, la capacidad de frenar la circulación local, de que los lugares donde el virus está circulando, la gente, más del 60-70% de los infectados reales se identifiquen y se bloqueen. En 2 o 3 ciclos de periodo de incubación podríamos empezar a ver un descenso de casos y entonces en vez de haber un aumento. La realidad que es muy difícil en distritos grandes lograr esto, en la provincia y en la ciudad es difícil porque es mucha gente a controlar, entonces creemos que vamos a empezar a ver un aumento en mayo de los casos, sobre todo secundario a esta relajación de algunas de las medidas y el aumento de circulación que estamos viendo en la ciudad de Buenos Aires. Pero eventualmente en algunas provincias que antes había casos, ya hace varios días que no hay nuevos virus. Entonces algunas provincias pueden tener un manejo diferente de esta epidemia. ¿Qué quería preguntar? Sí. ¿Alguna otra pregunta? Una yo, Chiche, Dale, ¿puede ser? Dale. A ver, doctor, se dice que el virus no lo favorece el calor, desde la ignorancia. Uno, por ejemplo, si se metería en un sauna, digo, ¿ayudaría a sacar el virus? ¿A someterse a mucho calor? No, ninguna de estas intervenciones como tomar agua caliente o tomar vinagre o tomar agua con limón o meterse en un sauna o ponerse secador de pelo en la garganta, todas estas cosas circularon en internet como posibles curas. Ninguna de estas curas tiene evidencia científica de que pudiera mejorar. Hay gente que también propone el dióxido de cloro, el té verde, o tomar lavandina. Hay que tener mucho cuidado con eso porque pueden ser cosas tóxicas y que no hay ninguna evidencia científica de que hayan podido ser beneficiosas. Doc, te agradezco mucho la gentileza de atendernos, te mando un saludo. Muchísimas gracias, ya cuando pase todo esto nos volveremos a ver. Nos volveremos a ver. Chao. Ahí está Omar Suet, el infectólogo que integra el staff de asesores del presidente, sigue pensando que la mejor vacuna es el aislamiento. Sí. El tema es, ¿hay margen para el aislamiento? ¿Para un aislamiento de 15 días más? ¿Hay margen o no? Y pregunto. Las opciones... Lo vamos a preguntar vía Twitter, @Crónica TV. ¿Me pones el Twitter de Crónica? @Crónica TV. ¿Debe seguir la cuarentena? A ver qué opina la gente, cómo está la gente. Yo lo que creo que a veces, no sé, hay una materia que se llama iatrogenia, que es la enfermedad que producen los remedios o los médicos, ¿viste? Yo creo que puede ser iatrogénica, prolongar indefinidamente la cuarentena. Me parece, digo, no sé, hay gente que le va
Hay que ya tener resultados. Sí, Chiche, vos sabés que ya antes que la digas vos, ya ha votado la gente. Mirá qué interesante, porque arrancó, a ver, la encuesta arrancó con el sí, seguir la encuesta, arriba del 80%. Poco a poco va disminuyendo ese porcentaje. Y mirá este comentario, qué interesante. Dice, los que votan